Bueno amigos, aquí estamos en el segundo segmento y después de un océano de Federicos, como somos los tres, llegó la reina. Bienvenida, mi amor. Gracias, Aristóbulo. Blanca. Mira lo que dicen los compatriotas. 3 tiempos, Aristóbulo. La María Corina se creyó el domingo que podía pasar sin hacer cola, pero se cayó de un coco por abusadora. Mira, yo no le haría mucho ruido a María Corina, porque yo creo que ella lo que quiso ser el centro del simulacro, y creo que hasta lo logró, porque alguna gente le ha parado mucho. Yo creo que, yo no, tú sabes, a mí no me gusta ocuparme en la oposición. Nosotros tenemos tanto trabajo, que ocuparse de la oposición como perder tiempo. ¿Qué dices tú, Blanquita? A ti sí te encanta ocuparte de la oposición. La verdad es que como esa posición no es solamente de esta señora, sino que esa señora tiene detrás toda la Casa Blanca. Entonces hay que ocuparse de la Casa Blanca. Entonces hay que ocuparse de la Casa Blanca porque tienen aquí metido a sus artífices. Esto es lo que se llama quinta columna, Blanca. Eso es quinta columna. Quinta columna. Que nacieron aquí pero responden allá. ¿Ah? Y la estrategia que dijo Chávez es buenísima, demoler la quinta columna. Claro, demolición. Claro. Esa es la misión demolición. En el centro de atención de Metro Center no se respeta el derecho de las personas de la tercera edad. Tenemos una quinta columna infiltrada, así es. Ahora, 3 tiempos. Aquí se habla de inseguridad como causa, pero no que es efecto del holocausto social de la Cuarta República y la inmoralidad de sus dirigentes. Hoy atacan con eso, dice Mauro de Katia. Aristóbulo, camarada, muy sabroso la intervención mía ayer en el Parque Central. No nos van a chantajear, pero tenemos 5 días, aquí no pasa 5 días el aseo en la campiña. Bueno, vamos a hacer un llamado a los camaradas de la alcaldía. Amara, es urgente acondicionar y equipar el área de quirófano y terapia intensiva del hospital El Algodonal. Me gustaría un nuevo formato donde tuviera la posibilidad de llamar a la solución de los problemas puntuales que te informamos. Bueno, estoy haciendo un llamado. Buenos días, profesor Aristóbulo. Hace 2 años se introdujo un proyecto de vivienda para funda comunal y no nos han dado respuesta. Compatriotas, saludos desde Valera, Estado Trujillo. Maestro, explíquele a la oposición con 2 tarjetones para que no sigan chillando. Y ahorita estuvimos explicando cómo se va a votar. No sacamos el tarjetón para que nos digan que estamos en campaña. Camarada, felicitaciones al Consejo Comunal Macuca en la Sierra de Falcón por la construcción de 3 viviendas con apenas 100.000 bolívares. Viva el poder popular. Profesor, nuestro respaldo es incondicional. Esperamos que después de la campaña vuelva el programa. 3 tiempos. La María Corina creyó que podía pasar inadvertida. Bueno, aquí están algunos de los comentarios de los compatriotas. Blanca, bienvenida. Nosotros estamos comentando que la oposición trata de enunciar algunas leyes, pero no se va al fondo del contenido. ¿A qué obedece eso? Bueno, yo creo que nosotros tenemos ya experiencias concretas de cuál es la visión que tienen de las leyes la oposición venezolana. Ese día, el fatídico día 12 de abril, después del golpe de Estado, ya el 13, en esas horas en las que tuvieron la posibilidad de soñar con ese mundo, que es ese viejo mundo del que venimos, bueno, no solamente le quitaron el nombre de República Bolivariana de Venezuela, que fue una de las recuperaciones históricas más importantes, derogaron nuestra Constitución, es decir, todos los avances que logramos a partir de ese extraordinario proceso constituyente, de esa asamblea constituyente por la que la gente votó de manera reiterada, en la que por primera vez fueron considerados los derechos indígenas, por primera vez en 500 años, por primera vez las mujeres participaron, los medios comunitarios, los trabajadores. Lo primero que hicieron estos señores fue derogar esa Constitución. Es decir, obviamente sabemos además cuáles eran las leyes que se promovían en la Cuarta República. ¿Qué fue lo que dio apertura al 27 de febrero del 89? El alzamiento popular, pero la masacre contra el pueblo venezolano. Aplicar el paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional.
ese neoliberalismo salvaje que entra en crisis, que se ha convertido en una amenaza para la humanidad entera. A eso responde la oposición venezolana. ¿Qué está pasando en Europa, en Estados Unidos? 4 millones de desempleados en España. Vendrían por reducción de los empleos, vendrían por justamente reducir salarios, vendrían por, y era lo que hicieron, reducir el gobierno para hacerlo eficaz, eficiente, que era en ese momento más bien desaparecer la estructura del Estado para que se privatizara todo. Vendría por lo que vinieron, que era el empaquetar a PDVSA como gallina, a precio de gallina flaca, ponerla lo más débil del mundo para poder seguir en su proceso de expropiar a los venezolanos y a las venezolanas de sus derechos, de su riqueza, desde la patria. Pero es que además se nota, esa política se nota en gestiones específicas. Por ejemplo, en el caso del Estado Zulia, ¿qué respuesta le da Manuel Rosales en su momento gobernador del Estado? Disculpen que diga grosería tan temprano, pero tenía que nombrarlo a él. Cuando comienza la misión Sucre, ¿cuál es la respuesta que le da o digamos, cuál es la respuesta alternativa, entre comillas, que él da? Crea un programa que se llama Jesús Enrique Lozada, que le da becas a los estudiantes, pero la beca no es a los estudiantes, la beca es a las universidades privadas. Entonces hay universidades, se dieron casos de verdad aberrantes, universidades relativamente nuevas, privadas nuevas, que tenían 500 estudiantes y él becaba 600. Es decir, la universidad pasó de una matrícula de 500 a 1100 de un solo golpe. La beca no le llega a los estudiantes, no es que los estudiantes van y pagan, no, la beca le llega directamente a la institución privada. Y se crearon cosas como, por ejemplo, podríamos llamarlo así como una especie de apartheid en la universidad. Le daban clases en otros salones a los estudiantes becados, que eran estudiantes normalmente pobres, en días en los que los horarios no eran, digamos, atractivos o rentables para ellos, por ejemplo, los domingos, los sábados, en las noches, en las tardes, a la 1 de la tarde, que no eran los horarios para los estudiantes que pagan directamente en sus estudios, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro. ¿Cuál ha sido la respuesta? Una respuesta de carácter neoliberal, es apuntalar al sector privado, cuando digo sector privado no me refiero, porque hay gente que entiende que el sector privado somos nosotros, cada uno de nosotros, sí, claro, pero ahí estamos hablando del sector privado empresarial, y a ese es a que se apuntala. Yo creo que nuestras patrulleras y patrulleros tienen una ventaja si comparan. O sea, si le llevan una conversación a nuestra gente comparando la situación del mundo capitalista hoy y los éxitos en materia social de nuestro proceso. ¿Cuál es la perspectiva de la seguridad social en las mecas del capitalismo? Incluso anoche estaba viendo un programa sobre el tema de la seguridad y la comparación que hace Correo del Orinoco con la situación en países invadidos por los Estados Unidos. Pero es que también en las propias ciudades norteamericanas, si nosotros comparamos la situación de seguridad en las propias ciudades norteamericanas con la situación de seguridad nuestra, aparte de todo el manejo mediático del asunto, los números son los números, o sea, es el propio estímulo, la propia moral, la propia ética del capitalismo la que lleva a los grandes índices o sea, para superar el problema de la seguridad, los problemas que tenemos, hay que superar la cultura de la sociedad burguesa. Y creo que mostrando lo que son digamos, los emblemas de ellos, tanto, por ejemplo, en materia económica como en materia de seguridad, nosotros podemos mostrar entonces la fortaleza de nuestro proceso. Que inclusive Blanquita mencionaba, por ejemplo, en el caso de España, cómo se empiezan a producir, y en los Estados Unidos también, una gran cantidad de desempleados. O sea, se empieza a generar un desempleo. ¿En Venezuela qué ha pasado? Hoy ¿Se redujeron los salarios la en Venezuela? prensa registra lo como un aumento del desempleo en Venezuela, pues llega al 8.7%. ¿De dónde venimos nosotros? Ajá, pero 8.7, compárelo con los países, que tuvimos después de los sabotajes petroleros. Y compárelo con los países emblemáticos para esta burguesía oposicionista. Exacto. O sea, lo que ellos quieren llevarnos están mínimo en el orden del 14%. Ahí hay un tema que es importante, que dice Amílcar también, que es con el tema de la ética capitalista. Es decir, que no hay ninguna ética, es la ética de la mafia. Claro. Por eso las burbujas financieras, por eso todo el desastre. Es la premisa fundamental no es una economía de mercado, es una sociedad de mercado.
todo lo transversaliza el mercado. Entonces, claro, ¿quiénes son los principales financistas de la droga en el mundo? Los Estados Unidos. Los capitales que se mueven a partir de la droga, que están ahí, son los Estados Unidos. ¿Cuál es uno de los factores de violencia más importantes? El tema de la droga. La convirtieron en un negocio, ahora están legalizando la marihuana, porque son los grandes productores de marihuana, y usted no va a ver ninguna película de Hollywood donde al final nadie se esté metiendo, no se vea con gracia, con humor, que la gente se meta un cacho de marihuana. Lo dicen abiertamente porque ahora la venden. Sí. Pero además, ¿quiénes son los grandes productores de armas del mundo? Los Estados Unidos. El centro de la violencia, droga y armamento, es justamente una de las fuentes de acumulación de capital más importantes. Claro, son un negocio. La salida de la crisis capitalista está allí. Claro. En activar el complejo industrial militar y la droga. Claro. Esa es la salida a la crisis. Y la tercera es la guerra. Oye, hasta el presidente de México, hasta ayer un aliado incondicional de los Estados Unidos, se vio obligado a denunciar que el gran problema de México tiene mucho que ver con la venta. Con su vecino. Sí, con su vecino. Amiga, pero fíjate, Blanca decía al principio, ya hay suficiente experiencia como para que todo el pueblo conozca cuáles son las leyes que pueden ofrecer la gente de la oposición. Y eso es claro por una razón, es porque ellos tienen un concepto y una visión, tienen un modelo de sociedad, que es la sociedad capitalista. Y la diferencia fundamental al final está en los valores, ¿no? Mientras se defienda el individualismo como un valor, el egoísmo, mientras se defienda la competencia como un valor, mientras se defienda el consumismo como un valor, es muy difícil que nosotros podamos, por esa vía, llegar a la sociedad que queremos. Si nosotros queremos una sociedad solidaria, donde impere la justicia social, donde la igualdad, el amor imperen, y queremos construir ese modelo de sociedad, no puede ser a través del individualismo, de un sálvese quien pueda, de una especie de selva humana a la sociedad, de la competencia, de meternos los codazos, la zancadilla, la deslealtad, la trampa, son los valores con que se mueve el capitalismo para sobrevivir en el capitalismo. Por eso es fundamental ir al fondo, ir al cambio estructural. Y el cambio estructural implica tocar el modelo de Estado, implica tocar el modelo del cambio económico e implica la formación del nuevo hombre, el cambio cultural. El cambiar el Estado, cambiar el modelo económico y alcanzar un proceso de transformación cultural a fondo, eso es lo que se llama una revolución y es lo que se intenta hacer. Ahora, la dificultad está en cómo hacerlo en un momento donde ya se han iniciado los cambios y estamos coexistiendo cambios, transformaciones, elementos nuevos con lo viejo, ¿no? Y es lo que expresa la crisis, es cuando Gramsci explica lo que es la crisis gramsciana, ¿no? Donde lo viejo no termina definitivamente de erradicarse, de morir, y lo nuevo no termina de instaurarse, de nacer, y coexisten esos dos elementos. Lo que nos toca en este momento es tomar las decisiones que permitan acelerar el salto, producir la ruptura, dejar atrás definitivamente lo viejo e instaurarse definitivamente lo nuevo. Eso requiere una nueva institucionalidad, eso requiere una nueva base jurídica, y ese es el papel de la próxima asamblea. Y como hay dos fuerzas en pugna, quienes no quieren los cambios frenan, obstaculizan, dificultan, atraviesan, sabotean, y quienes debemos acelerarlo. ¿Cómo hacer el cambio en paz? ¿Cómo hacer el cambio sin sangre? ¿Cómo hacer el cambio de verdad sin muertos, sin confrontación violenta? Pero ahí hay una la manera es buscando la hegemonía social, y comenzamos en este instante que está la elección parlamentaria. Por eso es que todo el mundo está pendiente de los dos modelos, los que defienden el capitalismo y quienes tienen la esperanza de resolver sus problemas en el socialismo. Todos tienen su mirada hacia lo que ocurre en Venezuela. Venezuela se convierte en el epicentro, se convierte en el blanco de las miradas y en el interés. Las elecciones con más interés en Venezuela que se han dado son estas, porque todo el mundo está interesado en ver qué pasa en Venezuela. Quienes quieren que no haya cambio, y los privilegiados del capitalismo y los esperanzados en el socialismo tienen su mirada puesta en Venezuela, y esa es la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros quienes
señora, sino que esa señora tiene detrás toda la Casa Blanca. Entonces hay que ocuparse de la Casa Entonces Blanca. hay que ocuparse de la Casa Blanca porque tienen aquí metido a sus artífices. Esto es lo que se están llama quinta ubicados. columna, Blanca. Eso Quinta es. columna. Que nacieron aquí pero responden allá. ¿Ah? Y la estrategia que dijo Chávez es buenísima, demoler la quinta columna. Claro, Esa es la demolición. estrategia para esa batalla. Claro. Esa es la misión demolición. En el centro de atención de Metro Center no se respeta el derecho de las personas de la tercera edad. Tenemos, bueno, vamos a hacer un llamado a los camaradas de la alcaldía. Amara, es urgente acondicionar y equipar el área de quirófano y terapia intensiva del hospital El Algodonal. Me gustaría un nuevo formato donde tuviera la posibilidad de llamar a la solución de los problemas puntuales que te informamos. Bueno, estoy haciendo un llamado. Buenos días, profesor Aristóbulo. Hace 2 años se introdujo un proyecto de vivienda para funda comunal y no nos han dado respuesta. Compatriotas, saludos desde Valera, Estado Trujillo. Maestro, Edriota, 3 tiempos, Aristóbulo, la María Corina se creyó el domingo que podía pasar sin hacer cola, pero se cayó de un coco por abusadora. Mira, yo no le haría mucho ruido a María Corina, porque yo creo que ella lo que quiso ser el centro del simulacro, y creo que hasta lo logró, porque alguna gente le ha parado mucho. Yo creo que, yo no, tú sabes, a mí no me gusta ocuparme en la oposición. Nosotros tenemos tanto trabajo, que ocuparse de la oposición como perder tiempo. ¿Qué dices tú, Blanquita? A ti sí te encanta ocuparte de la oposición. La verdad es que como esa posición no es solamente esta... Una quinta columna infiltrada, así es. Ahora, 3 tiempos. Aquí se habla de inseguridad como causa, pero no que es efecto del holocausto social de la Cuarta República y la inmoralidad de sus dirigentes. Hoy atacan con eso, dice Mauro de Katia. Aristóbulo, camarada, muy sabroso la intervención mía ayer en el Parque Central. No nos van a chantajear, pero tenemos 5 días, aquí no pasa 5 días el aseo en la campiña. Bueno amigos, aquí estamos en el segundo segmento y después de un océano de Federicos, como somos los 3, llegó la reina. Bienvenida, mi amor. Gracias, Aristóbulo. Blanca. Mira lo que dicen los compañeros.